una porción del Espíritu, una porción de la palabra del Señor, una porción que pueda seguir trabajando en nuestros corazones, en nuestros espíritus, porque sabemos que la palabra es viva. Amén. Es viva y es eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así es que con ese pensamiento en mente y en el espíritu, vamos a prepararnos en esta noche para que la palabra del Señor también pueda calar en lo más profundo de nuestro ser interior, para que podamos salir tocados por la palabra del Señor, para que podamos ser removidos en nuestro ser interior y que de alguna otra forma la palabra pueda provocar en nosotros una excitación en pro de la edificación del reino de los cielos, en pro de expandir su reino, en pro de que cada uno de los que estemos aquí podamos sumarnos a aquello que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Entendamos que somos un instrumento de justicia, y como instrumentos de justicia, Dios siempre va a tomar la vida de nosotros. Dios trabaja a través de mi persona. Dios expande su reino a través de su iglesia. Por eso nosotros somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia de la cabeza, que es Cristo. Y siempre la iglesia tiene que estar al pie del cañón para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de nosotros. ¿Sí? El propósito de Dios se lleve a cabo a través de sus santos, a través de su iglesia. Así es que el hecho que estemos en este lugar no es una casualidad. Dele ese codacito a la persona que está a la par de usted y dígale, no es una casualidad. ¿Sí? Es un propósito. Dios siempre trabaja con esta palabra que es propósito. Todas las cosas que sucede al entorno de nosotros, todo tiene un propósito de vida. ¿Sí? Y ese propósito es encaminarnos. Ese propósito es devolvernos al origen. Ese propósito es enraizarnos en la palabra del Señor, porque solamente en la palabra de Dios podemos encontrar nosotros una dirección para nuestras vidas. Solo en la palabra de Dios podemos nosotros encontrar esa directriz a donde nosotros podemos llegar con seguridad, con confianza, con certeza, con convicción, porque la palabra de Dios nunca va a fallar. El ser humano puede fallarnos. Nuestros familiares, las personas cercanas que están alrededor de nosotros, pueden fallarnos. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía habita en nosotros la naturaleza humana, la naturaleza adámica. Pero Dios, en su palabra, es infalible. Abrace a su compañero y dígale, Dios es infalible. ¿Sí? O sea, Él nunca falla. Nosotros le podemos fallar. Podemos cometer muchas cosas. Podemos cometer diferentes errores, falencias, horrores, X cosas, pero Dios nunca va a quitar su gracia sobre la vida de nosotros. Porque la palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, eso es muy importante. Por eso es importante que entendamos de una buena vez que usted y yo somos
instrumentos de justicia. Levante su mano y diga conmigo, yo soy instrumento de justicia. Yo soy instrumento de justicia. ¿Sí? Y como instrumento de justicia, Dios ha depositado en cada uno de nosotros su llamado. El llamado eterno que nosotros tenemos. Y en ese llamado, Dios ha depositado sus dones ministeriales. Y a través de sus dones ministeriales, Dios nos ha equipado a nosotros. Así es que, damas y caballeros, estamos armados hasta por los dientes. ¿Sí? Estamos armados a través de la palabra, a través del Espíritu, a través de la soberanía de Dios, a través de su gracia derramada en cada uno de nosotros. Aunque usted se sienta débil, dice que Él se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Aunque nosotros estemos endebles como la caña, ¿sí? Aunque podamos hoy día estar en la gloria y el día de mañana en el sótano 4 de la depresión por X cosas de la vida, no obstante, la gracia del Señor está presto para socorrernos, tomarnos con su brazo fuerte y poderoso, sacarnos del hoyo en la cual nosotros nos encontramos y perfeccionar su gracia, perfeccionar su poder, perfeccionar su palabra en cada uno de nosotros. Así es que, mis amados hermanos, como instrumentos de justicia, usted y yo ya estamos listos para salir a sembrar y a cosechar lo que nos pertenece por herencia propia. Porque la naturaleza de Jesús siempre fue incitar. La naturaleza de Jesús siempre fue incitar a sus discípulos a pensar, a vivir y a orar para que su reino venga a toda la tierra. Dios, a través de su Hijo Jesús, que es Cristo en nosotros, no tiene otra misión, no tiene otra comisión. Y todos sabemos que Dios envió a Jesucristo a la tierra con una comisión, con una asignación. Y esa asignación la cumplió a cabalidad nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que Él dijo en algún momento determinado, yo tengo una comida que comer? ¿Sí? Yo tengo una comida que comer. Y esa comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Morir en la cruz del Calvario. ¿Sí? Morir en la cruz del Calvario. Y a través de la sangre del Cordero que era derramado, la humanidad entera iba a ser alcanzado por esa preciosa sangre. Jesús no murió en vano en la cruz del Calvario. Jesús, mientras estaba aquí en la tierra, la misión de Él era incitar a sus discípulos a pregonar la palabra de Dios, a pregonar el evangelio del reino. Jesús le dijo en algún momento, el reino ha llegado. He aquí, el reino se ha acercado. Y ese reino se refiere a la persona de Jesús. El reino estaba presente. Y Jesús siempre incitaba a sus discípulos a vivir, a orar y a predicar acerca del reino, acerca de la palabra de Dios. Y nosotros no podemos escapar de esta realidad. Abrace a su compañero y dígale, no podemos escapar
de esta realidad. ¿Sí? Vamos, abrácelo por favor. ¿Sí? No podemos escapar de esta realidad. Estamos convictos en aquello. Estamos atrapados en aquello. Estamos presos en la gran comisión que el Hijo nos ha dejado aquí en la tierra. Por lo tanto, cada uno de los que estamos aquí somos responsables. ¿Por qué somos responsables? Porque somos parte del cuerpo. Porque somos parte de la iglesia orgánica y colectiva. Porque somos sus miembros. Y Él es la cabeza. Y en la cabeza Él tiene la misión y la asignación de afectar hasta los confines de la tierra con el Evangelio. Pero lo va a hacer a través de la iglesia. Diga conmigo, lo va a hacer a través de mí. ¿Sí? Lo va a hacer a través de nosotros. Todos los confines de la tierra, ciudades, aldeas, etcétera, serán alcanzadas a través de la iglesia. No a través de los gentiles. Los gentiles van a ser ganados por la iglesia, por los santos, por sus escogidos, por los sacerdotes, por los reyes, que somos nosotros la iglesia corporativa, la iglesia colectiva y orgánica. Por eso en el libro de Mateo 28, 19, bueno, vamos a leerlo desde el 28, 18. Mateo 28, 18. ¿Sí? Libro de Mateo 28, 18. Dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Preste atención a la palabra potestad. Verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay una palabra que a mí me llama la atención. El Señor en su divinidad, como Hijo unigénito de Dios, tenía autoridad sobre todo. Y no es que solamente tenía, sino que aún lo tiene. Por eso Él es el que tiene una autoridad completa sobre la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no estamos fuera de la autoridad de Dios. La iglesia no está fuera de la autoridad de Dios. La iglesia está sujeto al gobierno y a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Terrenalmente, nosotros estamos sujetos a las autoridades civiles, mientras estamos acá viviendo en la tierra. Pero hablando en un sentido espiritual, como seres espirituales que somos nosotros como hijos de Dios, estamos bajo la autoridad celestial. Toque el hombro de su vecino y dígale, estás bajo la autoridad celestial. ¿Sí? Estamos revestidos de la autoridad celestial, investidos de la esencia y de la naturaleza de Cristo en nuestro ser interior. Hay un ropaje de gobierno, hay un ropaje de autoridad que nosotros usamos.
Y eso es el traje celestial de Dios, la cual nos da autoridad, potestad para pregonar el evangelio. Tal cual como Jesús lo era en su divinidad, él como hijo unigénito de Dios tenía la autoridad en todo, absolutamente en todo. Y con esa autoridad que él tenía, dio comisiones a sus discípulos. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera y etcétera. ¿Sí? No obstante, en su humanidad, como hijo de hombre, el Rey Salvador incitó a cada uno de los discípulos a obedecer la gran comisión y a ponerlo en práctica, para que a través de esto lleguemos con la predicación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Abrace a su compañero y dígale, por favor. Es nuestra misión. ¿Sí? Dígale, es nuestra misión. Predicar el Evangelio. Pregonar la palabra de Dios. Es nuestra misión. Entonces, claramente nosotros podemos entender. Él con la autoridad que tenía, con la potestad celestial que él tenía, él pudo dictaminar a cada uno de sus seguidores a predicar la palabra del Señor sin temor, sin vergüenza, porque él tenía potestad completa. ¿Sí? Él tenía la potestad completa. Y hoy en día nosotros como cuerpo, como iglesia, se nos ha otorgado aquella potestad a nosotros. Recuerde que Jesús bajó a las profundidades del Hades para quitar la llave del reino de los cielos, entregarlos a la iglesia para que nosotros con esa potestad empecemos con poder y autoridad a pregonar la palabra del Señor, a predicar el Evangelio, a expandir su reino. Por eso nosotros tenemos poder y autoridad para hablar de su palabra, porque ya se nos ha concedido. El problema es que todavía no lo creemos ese cuento. Todavía no hemos comido la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros. Todavía tenemos batallas en la mente. Todavía estamos luchando. ¿Será? ¿No será? Todavía hay conflictos internos donde nosotros no hemos abrazado literalmente aquella palabra y aquella promesa que Dios nos ha dado, donde su palabra dice, y nosotros haremos mayores cosas que Él. Amén. Y a veces nos cuesta eso. Pablo dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Pero muchos dudamos todavía si tenemos o no tenemos la mente de Cristo. Muchos todavía batallamos en nuestra mente humana. Cuando Pablo dice que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Abrace a su compañero y dígale, tú tienes la mente de Cristo. Recuérdele, por favor.
Por lo tanto, nosotros debemos ir con esa autoridad. Por lo tanto, nosotros debemos ir con esa convicción, con esa seguridad, con ese entusiasmo, con esa valentía de que yo tengo la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, nada ni nadie nos podrá hacer frente en el momento que usted y yo prediquemos la palabra del Señor. Porque Dios respalda nuestras palabras. Dios respalda lo que nosotros vamos a transmitir a la gente. Porque es la palabra de Dios. Porque el Señor va delante de nosotros. Nosotros simplemente somos el instrumento de justicia. Elena el día domingo decía, nosotros somos simplemente el micrófono, el parlante. ¿Sí? Eso es todo lo que nosotros somos. En las manos del Señor. Somos voceros de la palabra de Dios. Somos mensajeros de la palabra de Dios. Así como en los tiempos antiguos a los mensajeros se les llamaba heraldos, que llevaban la carta de una ciudad a otra ciudad. Somos esos mensajeros en el Evangelio, que llevamos la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la misión que Jesús le asignó a los discípulos? La misión que Jesús le asignó a los discípulos es que ellos vayan y prediquen el Evangelio a los paganos. Es decir, a los gentiles. Diga conmigo, gentiles. A fin de que el pueblo del reino sea convertido de manera completa al Señor a través del Evangelio. La misión de nosotros no es predicar ya al que está convertido. La misión de nosotros no es edificar sobre un fundamento ajeno. Porque ese fundamento, si usted va y predica sobre un fundamento que ya fue edificado, ya estamos perdiendo el tiempo. Aquí lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en vasijas nuevas, gente nueva, gente que no tiene el Evangelio, gente que no ha creído en la palabra de Dios. Hoy yo conversaba con una persona a través del chat, a través de WhatsApp, y yo le preguntaba, ¿a qué iglesia perteneces? ¿Te congregas, no te congregas? Y me pone, yo soy católico hueso colorado. Y yo dije, Dios mío. Y estaba en un grupo cristiano. Estaba en un grupo agregado, en un grupo cristiano. Entonces, yo a través del mensaje le decía, ¿te puedo enviar mensajes de fe? Claro, por supuesto. No hay ningún problema. Entonces, uno se pone a pensar, si el Señor nos ha enviado a nosotros a ganar a los paganos, es decir, a los gentiles, a través de la palabra de Dios, ¿qué hacemos predicando a la misma persona que ya conoce la palabra, que ya se congrega, tal vez no aquí, tal vez en otro lugar? Estaríamos perdiendo el tiempo. Además, estamos edificando sobre un fundamento ajeno. ¿Sí?
Lo que vamos a hacer es confundirle más a las personas. Entonces, este personaje que me dijo, fantástico, envíame el mensaje, es una persona que puede recibir la palabra del Señor porque es una vasija vacía. Siendo católico, pues no tiene nada de fundamento puesto en su corazón y en su vida. Y es correcto que nosotros pongamos el fundamento de la palabra que es Cristo en su corazón y que a través de ello la palabra misma pueda abrir su mente, pueda abrir el entendimiento de su espíritu, el entendimiento de su mente, para que se convierta al Señor, para que reciba a Jesús como su Señor y Salvador de su vida. Eso es importante que nosotros debemos entender. Debemos enfocarnos en los gentiles, es decir, en los de afuera. Abrace a su compañero y dígale, por favor, debemos enfocarnos en los de afuera. Debemos enfocarnos en los de afuera. ¿Sí? Porque los de afuera necesitan más que nosotros. Los de afuera necesitan recibir una palabra del Señor. Necesitan recibir el evangelio del Señor. Necesitamos establecer el reino en los hogares, en sus corazones, de cada familia, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada señorita, de cada niño, niña, anciano, anciana, etc. Necesitamos llevar el evangelio para que todas aquellas personas que están sedientos de la palabra del Señor y los que no están también necesitan de todas maneras recibir el evangelio del Señor. Y nosotros somos la pieza perfecta. Nosotros somos la pieza perfecta. Usted es el engranaje perfecto que va a encajar en el reino del Señor, en cada asignación. Dios ya tiene preparado un alma para cada uno de nosotros. Amén. Solo hay que salir. Solo hay que salir. Diga conmigo, solo hay que salir. Solo hay que salir. Salgamos de nuestro metro cuadrado y verá que nos vamos a encontrar con multitud de almas. ¿Sí? Vamos a encontrarnos con multitud de almas. Nuestro crecimiento no está entre las cuatro paredes. Está ahí afuera, en el campo de la batalla. Ahí afuera está el terreno esperándonos a que nosotros labremos la tierra, a que nosotros sembremos. Y el que siembra, siempre va a tener su cosecha. El que siembra, siempre tendrá su remuneración, tanto espiritual como material. ¿Sí? Vamos a tener ambas recompensas. Entonces eso es importante. Ahí afuera están las almas, hermanos. Dicho esto, a continuación veamos dos cosas puntuales. Primera cosa que vamos a ver en esta noche es que el tema de Mateo, el libro de Mateo es Cristo. Cuando nosotros leemos todo el evangelio de Mateo, nosotros podemos ver cómo el Salvador Rey a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claramente el evangelio del libro de Mateos nos resalta a nuestro Señor como el Salvador Rey. ¿Sí? El Salvador Rey. ¿Por qué? Porque fue la misión de Él,
salvar a la humanidad, salvar a cada uno de nosotros. Y si yo estoy salvo, entonces mi asignación es salvar a los demás a través de la persona de Cristo, a través de la palabra del Señor, a través del Rey de Reyes y Señor de Señores. A nosotros no nos debe sorprender que la comisión final de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, está dimensionado a la evangelización global de su reinado. Él vino para eso. Él vino a establecer su reino por siempre y para siempre. Entonces, que no sea una sorpresa eso. Él vino aquí a la tierra con un fin, con el fin de evangelizar toda la raza humana. ¿Sí? Toda la raza humana. Eso fue el fin de Jesús. La última comisión fue esa, donde Él mandó a los discípulos a diferentes lugares por todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ahora quiero que veamos una situación importantísima aquí. Cuando hablamos acerca del reino se menciona más de 50 veces en el libro de Mateo. Hay que ponerle mucha atención cuando las cosas se repiten por varias veces. Reino se repite 50 veces en el libro de Mateo. Entonces, cuando hay algo que se repite de manera constante, sonante y progresivo, es que esto indica que Jesús le está dando demasiado énfasis a establecer el reino de Dios, a establecer la palabra de Dios. Por eso nosotros predicamos reino. Predicamos la gran comisión que Él nos ha asignado. Recuerde que la semana anterior mencionamos el evangelio de la gracia, el evangelio de la paz, el evangelio del reino, el evangelio de Cristo. Ese evangelio es la que Él vino a establecer. Enfáticamente Él habla de reino y no está hablando de un reino terrenal. No está hablando de un reino natural. Está hablando de un reino celestial. De un reino inmarcesible. De un reino inamovible. De un reino que está por encima de las edades, está por encima de los tiempos y de los espacios. Este reino es un reino eterno, es un reino que tiene poder y autoridad para predicar aquí en la tierra. Por eso el reino es la que empieza a tomar el control de todo lo antagónico, de todo lo satánico que pueda estar obrando en los aires, que pueda estar obrando en los lugares geográficos, porque el reino de Dios tiene poder y tiene autoridad. Libro de Mateo 6:10. Libro de Mateo 6:10.
Libro de Mateo 6:10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Otra vez lo leemos. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que su reino venga. ¿Sí? Que su reino venga, es decir, el nuevo Salvador Rey con sus seguidores estableció el reino de los cielos aquí en la tierra. No estableció en otro planeta. El reino se debe establecer aquí en la tierra. Ya no están los seguidores en el tiempo de la iglesia primitiva. Ahora nosotros somos los seguidores. En este actual tiempo, la iglesia son los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y como seguidores, a nosotros nos compete hoy en día establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. A nosotros nos compete. Y eso no podemos evadir. Eso no podemos esquivar. Si nosotros somos hijos verdaderos, entonces lo que tenemos que hacer es sumarnos. Sumarnos a aquello. Sumarnos a su propósito. Porque de lo contrario, ¿qué sucederá? El enemigo avanzará. El enemigo tomará ventaja. Mientras nosotros estamos aquí durmiendo o estamos sentados cómodamente escuchando la palabra de Dios, el enemigo está haciendo las cosas de una manera acelerada, obrando en el sentido negativo. Por eso nosotros, fíjese lo que dijo algo el apóstol Pablo. Pablo en ocasiones era muy rudo para reprender. Él dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirán consumiendo leche? ¿Hasta cuándo seguiremos siendo niños? Ya niños en la palabra. Cuando a esta altura ya deberíamos ser maestros de la palabra de Dios. Fíjese, maestros de la palabra de Dios. Y un maestro es uno que traza correctamente la palabra. Un maestro es uno que traza de manera correcta la revelación, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, el consejo, y entiende de manera cabal qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces nosotros todavía seguimos en los rudimentos básicos, elementales, y todavía no hemos despertado a la madurez. Todavía no hemos despertado al llamado que Dios tiene para nosotros. Porque eso es su llamado. Que cada uno de los que estemos aquí maduremos. Llamemos, anhelemos el tema de la predicación, el tema de la evangelización. Mira, con esta enseñanza vamos ya con 6 enseñanzas, ya vamos con esta predicación respecto al tema de la evangelización. 6 enseñanzas. Y no sé si usted en su espíritu, en su corazón,
ya se trazó metas, ya se puso al corriente con el Señor. No sé si ya tiene una casa iglesia, no sé si ya está visitando a alguien, pero si no lo está haciendo, hermanos, de verdad, que el Señor mande fuego y nos consuma. Porque estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios. Estamos siendo desobedientes a la voluntad y a la gran comisión que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Y no podemos más hacernos oídos sordos a lo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Es necesario que salgan hijos de nuestros lomos espirituales. No podemos seguir siendo híbridos, sin fruto, sin resultado. Y si no tenemos resultado, es simplemente porque no estamos predicando la palabra del Señor, no estamos expandiendo el reino del Señor, no estamos visitando hogares. Entonces, mis amados hermanos, que esto traiga un despertar en cada uno de nosotros, traiga un sacudimiento, una revolución en nuestro ser interior, en donde ya debemos ponernos a la brecha con el llamado de Dios. Debemos ponernos a la brecha con la misión que Dios nos ha asignado, que es la evangelización. Cuando un día nosotros vayamos allá arriba, Dios nos va a pedir cuentas, hermanos, y nos va a decir: ¿qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con el don? ¿Qué has hecho con las habilidades que yo te he dado? Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. Pero entre tanto que venga, todavía tenemos la oportunidad de ponernos en acuerdo con el Señor. Entre tanto que venga, hermanos, debemos orar para que haya ese sentir en nuestro ser interior por las almas, por la predicación del Evangelio. Si no, el enemigo va a seguir haciendo de la suya. El enemigo siempre, si no, va a estar saboteando nuestra mente, nuestro cuerpo. Si no somos nosotros, serán nuestras familias, será las personas que están alrededor de nosotros, etc. Recuerde que el fin del enemigo es hacer tres cosas. ¿A qué vino él? A robar. Segundo. Ahí está. Esos son los tres fines del enemigo. Entonces, si nosotros no despertamos a aquello que Dios nos está incitando, a aquello que Dios nos está direccionando, entonces el enemigo abarcará el terreno aún de la iglesia, aún del cuerpo del Señor. Por eso nosotros tenemos que ponernos a la brecha. Por eso nosotros tenemos que ponernos los cinturones de seguridad para salir y sembrar la palabra del Señor. Pablo dijo que hay que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Y aquí no nos podemos quejar del tema del tiempo, porque todos tienen tiempo. Porque para predicar y compartir el evangelio no necesitas una hora de manera personalizada o de manera individual. Ahí en tu trabajo puedes compartir.
cuestión de 5 minutos, 10 minutos, a la hora del almuerzo, ¿sí? O cuestión de media hora, 40 minutos ya en el tema de si tenemos una casa iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál será la acción que nosotros vamos a tomar de aquí en adelante? Porque si no, el enemigo va a seguir en rebelión. Recuerde que Satanás no descansa. El enemigo no está durmiendo. Mientras nosotros dormimos 12 horas, el enemigo sigue trabajando. El enemigo sigue latente. El enemigo sigue obrando. Y cuando nos despertamos, seguimos durmiendo. No sé si me explico. Cuando nos despertamos, seguimos durmiendo. Porque no somos conscientes de lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. No somos conscientes de la vida que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Leamos el libro de Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría y a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. ¿Qué pasó con la rebelión de Satanás, hermanos? Fue despojado del reino. ¿Sí? Fue despojado del reino por su rebelión, por ser orgulloso. Dice que se enalteció su corazón y por causa de eso Satanás fue desterrado del reino de los cielos porque se ha hecho enemigo de Dios. Porque el que no hace la voluntad de Dios se convierte en enemigo de Dios. El que no cumple su palabra, el que no cumple el mandamiento de Dios, se hace enemigo de Dios. Porque le estamos negando. Aunque hayamos leído, aunque sepamos qué es lo que debemos hacer, pero si no lo estamos haciendo, nos convertimos en enemigo de Dios, en enemigo de su palabra, porque sabiendo que debemos predicar, sabiendo que debemos ganar almas, sabiendo que debemos expandir su reino y no lo hacemos, entonces mayor será el castigo. ¿Sí? Y no le estoy metiendo miedo por si acaso. ¿Sí? No le estoy metiendo miedo. Estoy hablando lo que es la palabra del Señor. ¿Qué pasó con este personaje que recibió un talento? Tuvo miedo, dice, de su amo. Fue detrás de la casa y lo escondió el talento. Y el siervo dice, Señor, yo tuve miedo de ti. Tuve miedo. Por eso me fui detrás de la casa, cavé un hoyo y lo escondí ahí el talento. Pero sabía muy bien en su ser interior el siervo infiel que tenía que producir el talento que le había dado. Sabiendo que tenía que multiplicar el talento, fue y lo escondió. Cuando vino el amo, ¿sí? ¿Qué le dijo? Siervo negligente, siervo infiel, ¿por qué no vistes el dinero a alguien para multiplicarlo? En lugar de que lo escondas, hubieras multiplicado el dinero. Y a veces muchos de los que estamos aquí somos así.
Tenemos el don, tenemos el talento, tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría, tenemos las agallas y sabiendo no lo hacemos. Y peor será el castigo. ¿Y cuál fue el castigo del siervo? Ya todos conocemos cuál fue la historia final. Entonces es importante que la voluntad de Dios prevalezca en la tierra. Es importante que la voluntad del Dios eterno se haga visible, presente, tangible a través de nosotros. La palabra dice que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. La sal y la luz de la tierra. A pesar de que la palabra dice que usted y yo somos la sal y la luz de la tierra, nos escondemos como sal y nos escondemos como luz. Porque algunos en sus trabajos ni siquiera confiesan que son creyentes, que son hijos de Dios. Por temor, por vergüenza, porque nos va a señalar, porque nos va a criticar. Ahí viene el evangélico, el aleluya, etc. Por temor, por miedo, ni siquiera decimos, soy un hijo de Dios. Soy un creyente de la palabra de Dios. Tengo una fe que porto y esa es la persona de Cristo. Y lo escondemos. Pero la palabra dice que usted y yo somos la sal y la luz del mundo. ¿Qué hace la sal? ¿Qué hace la sal? ¿Cuál es la función de la sal? Sazonar. ¿Cuál es nuestra función? Sazonar al perni quebrado. Sazonar al tullido de corazón, sazonar al que está en el sótano 4 de la depresión, sazonar al problemático, al afligido, al que tiene el matrimonio quebrado, al que tiene las emociones desequilibradas, sazonar a través de la palabra de Dios la vida de ellos. Pero yo pregunto, ¿estaremos haciendo eso con las personas que están al entorno de nosotros? ¿O estamos siendo leudados por ellos? Luego debemos ser la luz. ¿Qué hace la luz en medio de la oscuridad? Alumbra. ¿Y qué debemos ser nosotros para los gentiles? Una luz que alumbra. Es decir, una luz que deja una esperanza en el corazón afanoso, en el corazón que no tiene sosiego, en esa persona que tiene ansiedad, en esa persona que está en depresión. A través de la palabra nosotros podemos llevar esperanza a las personas. Esperanza de vida. Esperanza que transforme sus mentes, sus corazones. Sabemos que somos sal, sabemos que somos luz, pero no lo hacemos, hermanos. No lo hacemos. Entonces, ¿qué hará el Señor para que verdaderamente empecemos a obrar? ¿Estaremos esperando un mazo? ¿El martillo de Thor? Abrace a su compañero y pregúntale, por favor, ¿qué esperas? Dígale, ¿qué esperamos? ¿Esperamos el fin del mundo? ¿Esperamos la segunda venida del Señor y recién ponernos a hacer?
Es el momento, hermanos. Sí, es el momento. El mejor lugar para ejercer nuestro ministerio está en las casas. Está en las casas. Ahí es donde el Señor va a utilizar nuestras vidas. Ahí es el Señor donde va a formar nuestro carácter, las virtudes, el conocimiento, la sabiduría. Ese es el lugar donde nosotros vamos a ser perfeccionados. Las casas, los hogares, porque en los hogares está la gente, en los hogares está la familia, en los hogares están las personas quebrantadas, afligidas, aproblemadas. En las casas están las personas que necesitan recibir el Evangelio y la palabra del Señor. Y para eso nosotros, hermanos, debemos empoderarnos. Debemos tomar conciencia. ¿Sí? Conciencia. Abrace a su compañero y dígale, Dios creó al hombre con la intención de recobrar la tierra. Esto es poderoso, poderoso. Dios creó al hombre con la intención de recobrar la tierra. La pregunta es ¿por qué? Porque recuerde que la tierra en un principio estaba desordenada, estaba en tinieblas, había una vaciedad. Y la intención de Dios era crear al hombre a su imagen y a su semejanza para recobrar la tierra que en un momento determinado había sido tergiversada por el ADN de Satanás. Había sido desviada por el enemigo. En otras palabras, hubo un momento, hubo una era en la cual la tierra fue usurpada por el enemigo. Y para que la tierra fuese recobrada para Dios, necesariamente tenía que crear a un hombre a su imagen y a su semejanza con la intención de recobrarla nuevamente para él. Entonces, usted y yo fuimos creados con un propósito, con el propósito de recobrar la tierra para nuestro Padre, con el propósito de recobrar la humanidad para el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, entiéndalo de una buena vez. No estamos de balde aquí en la tierra. No estamos de gana. Yo tengo un propósito, tú tienes un propósito, y ese propósito es recobrar la tierra perdida para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra del Señor, a través de la evangelización. Dele ese codacito por favor a su compañero y dígale, despiértate. Dígale, tú fuiste creado con una intención. ¿Sí? Con la intención de recobrar la tierra. Eso es nuestra asignación. Entonces, hermanos, no estamos acá simplemente jugando a... no sé, jugando a X cosas. Aquí estamos para cumplir una misión. ¿Sí? Una misión y una visión
que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Misión y visión. La palabra id es una visión y la palabra haced es una misión. Por lo tanto, nosotros debemos hacer estas dos cosas. Primero, yo debo tener una visión con mi llamado. Cuando yo tengo claro mi visión, entonces viene la misión de realizar la tarea, que es la evangelización, que es la predicación de la palabra, que es pregonar hasta los confines de la tierra el evangelio del Señor. Debemos llenar la tierra de la palabra del Señor. Vuélvase experto en evangelizar a través de las redes sociales, hermanos. Yo pregunto una cosa. ¿Dónde pasa el tiempo la mayor cantidad de las personas hoy en día? ¿Dónde están? En las redes. La mayor cantidad de personas hoy se han trasladado a las redes sociales. El que menos está en las redes. La hora del desayuno, la hora del almuerzo, la hora de la merienda. Todo el mundo está metido en las redes. La hora del descanso, todo el mundo está metido en las redes. Ahí hay un campo vástago para predicar la palabra del Señor. ¿Sí? Porque espere que pase algunos añitos y se va a terminar hasta la predicación de propagar el evangelio de face to face. O sea, de cara a cara. ¿Sí? Se va a terminar la predicación one to one, de uno a uno. Y la mayor cantidad de personas se van a volver a las redes sociales. Es otra habilidad que hay que desarrollar. Es otra habilidad que hay que empezar a ponerlo en práctica. Inclusive podemos llegar a través del evangelio, ¿sí? O sea, a través de las redes sociales a muchas personas fuera del país, inclusive a los continentes. ¿Qué dice Génesis 1:26? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué sucedió después de la caída del hombre? Recuerde que en un principio la tierra estaba desordenada, en tinieblas, pero Dios tenía la intención de recobrar su tierra a través del hombre. Pero todos sabemos que en el huerto del Edén el hombre cayó en pecado. Y los planes de Dios fueron, llamémoslos, frustrados. ¿Sí? No sé si hay alguna otra palabra que se le pueda llamar, pero pongámosles esta palabra. Fue frustrado el plan eterno de Dios.
¿correcto? Pero después de la caída del hombre, vino Cristo a traer el dominio celestial. O sea que Dios no se queda quieto. Si el plan en el principio le falló, Dios tiene otro plan. ¿Sí? Y ese plan es Cristo. Él vino a solucionar aquello que se había frustrado en un principio, que sucedió en el huerto del Edén. Pero cuando Cristo vino, entonces Él trajo el dominio celestial, porque al hombre se le puso en el huerto del Edén para gobernar. Le dio dominio, poder y autoridad y potestad para que él ejerciera todo el dominio que Dios le había dado. Pero veamos que en el paso del tiempo no fue así. Por lo tanto, Dios envía a su Hijo con el dominio celestial para poner sobre la tierra toda la autoridad. Y sobre esa autoridad es la que la iglesia camina. Sobre esa autoridad es la que la iglesia predica. Sobre esa autoridad es lo que nosotros propagamos el evangelio del reino de los cielos. Abrace a su vecino, por favor, y dígale: Cristo vino a traer dominio celestial sobre la tierra, para que ésta fuera recobrada de acuerdo a los intereses de Dios. ¿Cuántos están entendiendo que la única intención de Dios es recobrar la tierra para los intereses de Dios? No hay otro interés, hermanos. A veces nosotros aquí en la tierra andamos por intereses personales, pero nos hemos olvidado de los intereses del reino de los cielos. Y la intención de Dios a través de nosotros es recobrar la tierra para los intereses del reino de Dios, a fin de que su voluntad fuese hecha así en la tierra como también en el cielo. Dios no tiene otra intención, hermanos. La única intención de Dios a través de su Hijo y a través de su iglesia y por medio de la intercesión del Espíritu Santo es recobrar su tierra. El interés del Señor es esa. ¿Sí? No hay otra, hermanos. No hay otra. Por lo tanto, el pueblo del reino debe orar por esto hasta que la tierra sea completamente recobrada para la voluntad de Dios en la era del reino venidero. Eso es la voluntad de Dios. Usted y yo debemos orar para que el pueblo de Dios sea recobrada para los intereses de Dios. ¿Cuántos quieren ser recobrados? Amén. Bueno, ya hemos sido recobrados. ¿Cuántos quieren recobrar lo que está perdido por afuera? ¿Sí? Debemos. Es mi misión, es tu misión. Mateo 13:33 dice algo interesante. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En las Escrituras, la levadura representa las cosas malignas. Vuelvo y repito, en las Escrituras, la levadura representa las cosas malignas y las doctrinas malignas. La pregunta es, ¿usted y yo vamos a permitir que seamos leudados
por las cosas y por las doctrinas malignas del enemigo? ¿O nosotros, como sal y luz de la tierra, seremos que leudemos a través de la palabra del Señor a las personas que lo necesitan recibir la palabra, a las personas que necesitan recibir el evangelio del Señor? Hay muchas personas, inclusive siendo creyentes, están siendo leudados por la levadura del mundo. Estamos siendo leudados por las cosas malignas, por las doctrinas del mundo, cuando nosotros deberíamos leudar a través de la palabra de Dios, llevando el evangelio hasta los confines de la tierra, hermanos. Primera de los Corintios 5:6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. Abrace a su compañero y dígale: límpiate de la vieja levadura. ¿Sí? O sea, de esos pensamientos tradicionales, de los conceptos y erróneos tradicionales que nosotros venimos cargando. Limpiémonos de la vieja levadura, la religión, el legalismo. Eso mata. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mateo 16:6 dice: y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:11 dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guarden de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Doctrinas son enseñanzas, enseñanzas heréticas, enseñanzas legalistas, enseñanzas antagónicas, enseñanzas que no tienen nada que ver con el pensamiento cristocéntrico. Por eso nosotros debemos guardarnos de las levaduras del mundo, hermanos. Y el segundo punto, y finalizo con esto: en vísperas de su ascensión, el Salvador Rey dio la gran comisión. Lo repito, en vísperas de su ascensión, es decir, antes de que Él ascendiera a los cielos, el Salvador Rey dio la gran comisión. ¿Y cuál fue esa gran comisión? Lo dice Mateo 24:14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde? En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por cierto, cuando habla de la palabra naciones, significa comunidades, grupos, humanos o etnias. Y esto se refiere a todos los grupos, comunidades, etnias, etcétera y etcétera. Hoy en día existen
más de 22,000 etnias a nivel planetario. Eso quiere decir que el Evangelio del Señor tiene que llegar a las 22,000 etnias que existe a nivel global, a nivel planetario. En el Ecuador, ¿cuántas etnias existen? Si mal no recuerdo, me parece que está como unos 22. ¿Sí? 22. Y está unos 18 por ahí, de diferentes etnias, a nivel, solo en el Ecuador. Entonces, a nivel planetario existen más de 22,000 etnias. Y el Evangelio tiene que llegar a nivel planetario, a ser predicado. El Evangelio del Reino tiene que masificarse. El Evangelio de la gracia tiene que ser introducido en la gente para que la gente reciba salvación de Dios y puedan ganar el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ese cielo es la que nos espera a nosotros, hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos, es tiempo de que nos pongamos el calzado del Evangelio. Es tiempo de que nos pongamos el apresto del Evangelio para que nosotros podamos ser parte del recobro del Señor, del recobro que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros, porque es la intención. Amados hermanos, yo apelo a su espíritu de obediencia, a su espíritu de evangelización, a su espíritu por el clamor por las almas, porque las almas claman ahí afuera. Romanos dice, y la creación, ¿sí? La creación clama, ¿por qué? La creación dice que tiene un deseo ardiente por los hijos de Dios. Imagínese ese clamor. La creación está clamando, la creación tiene un deseo ardiente por los hijos de Dios, a que se manifiesten, a que nos demos a conocer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la creación está clamando de que los hijos del Señor se despierten? Porque sencillamente toda la creación está sumida bajo el enemigo. Está subyugado bajo el poder del enemigo. Por eso ellos claman por una liberación. Claman por una salvación. Claman por una redención. Porque sus almas están agobiados, sus almas, sus mentes están en prisión, cauterizados, y necesitan que los hijos de Dios se despierten y que lleven el evangelio y la salvación a la vida de cada uno de ellos. Y ahí es cuando la iglesia interviene. Y ahí es cuando la iglesia del Señor se tiene que despertar con poder y autoridad y salir a predicar el evangelio, llevar en la mano la espada del Espíritu, salir cubiertos con la coraza de justicia, ponernos el apresto del evangelio, el yelmo de la salvación
y predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Amados hermanos, oro en el Espíritu. Oro al Señor para que Dios despierte eso en nuestros corazones. Que nos saque de ese estado de aletargamiento, de ese estado de apatía, de ese estado de estar en quietud y vivir la vida simplemente por vivir. Creemos que le estamos agradando a Dios porque estamos en este lugar. Pero a Dios le agrada, hermanos, más nuestra obediencia que los sacrificios. Muchos en esta noche tal vez están sacrificando su tiempo, su descanso, pasar el tiempo con la familia. Pero Dios no ama nuestro sacrificio, Dios ama nuestra obediencia, y el obedecer es hacer su voluntad, y hacer su voluntad es salir a predicar, salir a sembrar, y Dios va a traer la recompensa. Entonces ahí el corazón de nuestro Padre se llenará de gozo, de alegría, de entusiasmo. Y ahí dirá el Señor: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y ahí el Señor hará fiesta en los cielos, porque uno de sus hijos que estaban perdidos en el mundo ha vuelto a los pies del Señor a través de la iglesia, es decir, a través de nosotros, porque nosotros hemos sido ese instrumento de justicia, ese canal de bendición. Así es que, amados hermanos, llevemos en oración que no entre por acá y salga por acá, sino que verdaderamente lo podamos sopesar la palabra del Señor y podamos ponernos en la brecha, en las manos del Señor. Decir como Isaías dijo: Señor, heme aquí, toma mi vida, envíame a mí para la obra tuya. Padre, en el nombre de Jesús, hoy día nos sometemos, Señor, a tu palabra. Nos sometemos a la voluntad tuya, maravilloso Jesús. Perdónanos, Señor, si nos hemos hecho oídos sordos, Señor, a tu palabra, a tu voluntad, maravilloso Jesús. Quita, Señor, de nuestro corazón ese corazón de dureza, ese corazón, Señor, de altivez. Quita de nosotros, Señor, la indiferencia de predicar tu palabra, Señor. Padre amado, trae un renuevo, trae una transformación de mente y de espíritu para cada uno de los que estamos acá. Maravilloso Jesús. Espíritu Santo, Señor, trae un despertar, trae un avivamiento, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Maravilloso Jesús. Llévanos, Señor, a intimar contigo, maravilloso Jesús. Pon ese ardor en nuestros corazones, Señor, en cada uno de nosotros, Padre amado. Oh Espíritu Santo, haz la obra tuya, Señor, haz la obra tuya. Yo oro en esta noche, Señor, por cada miembro, por cada santo, para que tú traigas gracia, para que tú traigas, Señor, gobierno, autoridad, convicción, firmeza, valentía, Señor, para que podamos llegar a otras personas que lo necesitan, Señor. Permítenos ser ese canal que fluye Señor, para vida eterna. Permítenos ser ese hilo que conduce, Señor, a la vida eterna, maravilloso Jesús. Oh, santo eres tú, Señor. Hoy bendecimos tu nombre
Hoy te damos gracias y te honramos a ti, Señor. Oramos por las ofrendas y por los diezmos, Señor. Hoy te damos de lo que tú nos has dado, Señor, en gratitud y en agradecimiento, maravilloso Jesús. Gracias, Papito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amén. Vamos a darle ese fuerte voto de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos,